Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En este video veremos el tema de óxido básico. Por empezar, ¿qué son los óxidos básicos? Son compuestos que se forman a partir de la combinación entre un metal y el oxígeno. Como vemos en la diapositiva, metal más oxígeno forma el óxido básico. Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? Se nombran con la palabra óxido y a continuación el nombre del metal. Por ejemplo, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio. Esto es siempre y cuando el metal tenga una sola valencia. Ahora, si el metal tiene dos valencias, se emplean las terminaciones oso para la menor y la terminación ico para la mayor. Por ejemplo, el hierro es un metal que tiene valencia 2 y 3. Si trabajamos con la menor, es decir, con la valencia 2, el compuesto se denominará óxido ferroso. Si trabajas con la mayor, óxido férrico. Entonces, oso hace la terminación oso hace referencia a la menor valencia y la terminación ico hace referencia a la mayor. Ahora pasamos a las ecuaciones químicas. En el ejemplo vemos calcio más oxígeno para formar el óxido de calcio. Del lado izquierdo de la reacción, calcio y oxígeno se denominan reactivos porque son los que van a reaccionar. Y el lado derecho se denominan productos, es lo que se forman a partir de los reactivos. Entonces vamos a escribir primero los reactivos. Calcio, el símbolo del calcio, más oxígeno. En la parte de los reactivos, el oxígeno, fíjense que va siempre con su índice 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una molécula diatómica. Estos reaccionan entre sí para formar el óxido de calcio. ¿Cómo escribimos la fórmula del óxido? Juntamos el símbolo del calcio con el oxígeno. Ahora, a continuación, colocamos las valencias correspondientes. Si buscamos la tabla, vamos a encontrar que el oxígeno tiene valencia 2 y el calcio tiene valencia 2. Una vez que colocamos esas valencias respectivas de cada uno de los elementos, vamos a proceder a cruzar o intercambiar. Vemos que el 2 del oxígeno baja, el 2 del calcio baja, cruzado. Si los números son pares, siempre en una fórmula se simplifica. Entonces, en este caso, vamos a simplificar, nos quedaría 1 y 1. Ahora, toda ecuación química debe ir igualada. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener la misma cantidad de elementos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Entonces, si observamos, del lado de los productos tengo un solo oxígeno y del lado de los reactivos tengo dos. Entonces están desparejos. Entonces hay que igualar. ¿Cómo se iguala esto? Siempre hay que observar el oxígeno del lado de los productos. Si tengo un número impar, como en este caso tengo 1, vamos a proceder a colocar un coeficiente delante, que en este caso sería un 2. Entonces siempre que tenga un número impar, se coloca un 2 grande en forma de coeficiente. ¿Qué hace ese 2? Multiplica los índices. Entonces yo antes tenía un oxígeno por 2, 2 oxígenos del lado de los productos, ahora tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos. Ahora, en el caso del calcio, fíjense que tengo del lado de los productos un calcio, pero al colocar anteriormente ese 2 delante del calcio, ya tengo 2 calcio. Entonces del lado de los reactivos, fíjense que figura ya el 2 para igualar. Algo muy importante, su índice 1 no se escribe en la fórmula. Entonces esto lo podemos simplificar de esta manera la fórmula. Pasamos a un siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a hacer reaccionar sodio más oxígeno para formar el óxido de sodio. Entonces escribimos los símbolos correspondientes. Sodio Na más oxígeno o con su índice 2 reaccionan para formar el óxido de sodio. Juntamos los dos símbolos, sodio con oxígeno, y procedemos a colocar las valencias correspondientes de cada uno. El oxígeno tiene valencia 2, si buscamos la tabla el sodio tiene valencia 1. Una vez que colocamos las valencias, procedemos a intercambiar o a cruzar las valencias. Vemos que el 2 del oxígeno baja y el 1 del sodio baja. Una vez que ya tenemos eso, procedemos a igualar. ¿Recuerdan cómo era el tema de igualación? Si yo tengo al lado de los productos un número impar de oxígeno, colocamos un coeficiente 2 delante de la fórmula. Entonces figura ahí el 2. Ese 2 que hacía multiplicaba los índices. Entonces tengo 1 oxígeno por 2, 2. 2 oxígenos al lado de los productos, 2 oxígenos del lado de los reactivos. Ya están iguales. En el caso del sodio, del lado de los productos tengo 2 sodio, pero el coeficiente 2 multiplica allí también. Entonces decimos 2 por 2, 4. 4 sodio del lado del producto
y al lado de los reactivos tengo un solo sodio, entonces procedemos a colocar un 4. De esa manera quedaría igualada la ecuación. Recordemos que su índice 1 no se escribe, entonces la fórmula nos quedaría de esta manera. Veamos otro ejemplo. Aluminio más oxígeno para obtener el óxido de aluminio. Colocamos el símbolo del aluminio más el símbolo del oxígeno o con su índice 2. Del otro lado, del lado de los productos, juntamos los dos símbolos, aluminio con oxígeno, y procedemos a colocar las valencias respectivas. El oxígeno con valencia 2, el aluminio, si buscamos la tabla, veremos que tiene valencia 3. Una vez que colocamos arriba, hacemos el mismo procedimiento, intercambiamos, bajamos cruzadas las valencias, y en este caso particular, fíjense, tengo del lado de los productos tengo 3 oxígenos, número impar, como recién colocamos el 2, pero ahora si observamos tenemos 3 oxígenos del lado del producto, al multiplicar por el coeficiente 2, decimos tenemos 3 por 2, 6. 6 oxígenos del lado del producto. Ahora, del lado de los reactivos, fíjense que tengo únicamente 2 oxígenos. En este caso particular, habrá que multiplicar por un número para que me dé 6. ¿Qué número será este? Sería el 3. 3 por 2, 6. 6 oxígenos al lado del producto, 6 oxígenos al lado de los reactivos. Y por último igualamos el metal, que en este caso el aluminio. Tenemos 4 aluminios del lado de los productos y del lado de los reactivos tenemos uno solo, por lo tanto colocamos un 4 delante. Vamos a otro ejemplo. En este caso, fíjense, tengo hierro más oxígeno para formar el óxido férrico. Como recién, vamos a colocar el símbolo respectivo, hierro más oxígeno O2, y juntamos los dos símbolos, hierro con oxígeno. Ahora, el oxígeno tiene valencia 2. Ahora, si buscamos el hierro en la tabla, vamos a observar que tiene valencia 2 y 3. Tenemos que observar la terminación. Terminación ICO hace referencia a la mayor valencia, por lo tanto usamos la mayor, que en este caso sería la valencia 3. Figura ahí la valencia 3. Una vez que colocamos la valencia respectiva, el mismo procedimiento, bajamos cruzado, observamos que tengo, ahora que iguala la ecuación, tengo un número impar de oxígeno, por lo tanto colocamos un 2. Si contamos del lado de los productos, tengo 3 oxígenos por 2, 6. Del lado de los reactivos tengo 2, por lo tanto colocamos un 3. 3 por 2, 6, 6. En el caso del hierro tengo 4 en el lado de los productos, tengo uno solo en el lado de los reactivos, colocamos un 4 delante. De esa manera tendremos igualada la ecuación. Vamos a ver un último ejemplo, plomo más oxígeno para formar el óxido plúmbico. Colocamos las valencias respectivas, plomo más oxígeno, del lado de los productos juntamos los dos símbolos, y en este caso el plomo tiene valencia 2 y 4. Como tiene la terminación ICO, hace referencia a la mayor, es decir, a la valencia 4. Colocamos la mayor valencia del plomo, que es 4. El oxígeno tiene valencia 2, bajamos cruzadas las valencias, y en este caso particular nos quedan números pares. Habíamos visto que cuando nos quedan números pares simplificamos, entonces nos quedaría 2 y 1. En este caso, fíjense que para igualar tengo 2 oxígenos al lado de los productos y 2 oxígenos al lado de los reactivos, por lo tanto no colocamos nada adelante, ningún coeficiente. Y en el caso del metal, que en este caso es el plomo, tengo un plomo del lado del producto y un plomo del lado del reactivo. Entonces, en este caso particular, en esta ecuación no es necesario colocar nada, porque estaría igualada la ecuación. Recordemos que el subíndice 1 no se escribe, por lo tanto, colocamos la fórmula, nos quedaría de esta manera. Bueno, ahora tenemos un listado de fórmulas. Vamos a proceder a practicar un poquito la nomenclatura. En la primera fórmula tenemos hierro 2, oxígeno 3. Entonces ahí en este caso ya tenemos intercambiadas las valencias. El nombre de este compuesto sería óxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque está trabajando con la mayor. El hierro tiene valencia 2 y 3. Ustedes ya tienen intercambiada la valencia, que sería la 3. Se denominará el compuesto óxido férrico. En la segunda fórmula, fíjense, tengo hierro oxígeno y no me figura nada. Recuerden que el subíndice 1 no se escribe, por eso no está anotado ahí. Eso significa que el 2 del oxígeno está simplificado con el 2 del hierro. Entonces el hierro, dijimos que tenía valencia 2 y 3, en este caso está trabajando con la 2, entonces con la menor.
su nombre será óxido ferroso. En la tercera fórmula, fíjense, tengo cobre con oxígeno. El cobre es un metal que tiene valencia 2, 1 y 2. Entonces, en este caso, fíjense que el 1 no está escrito ahí, entonces está trabajando con la menor valencia. Entonces, el nombre será óxido cuproso. En el caso de la cuarta fórmula, óxido cúprico, está trabajando con la mayor. En la siguiente fórmula, fíjense que tengo oro. El oro tiene valencia 1 y 3. En este caso está trabajando con la menor. Su nombre será óxido auroso. Y en el último caso está trabajando con la mayor, óxido áurico. Muy bien. En la siguiente diapositiva veremos que tenemos varias nomenclaturas. La que estuvimos practicando es la nomenclatura tradicional, la que más se usa. Aparte de esta tenemos otras dos nomenclaturas denominadas nomenclatura de Stock y nomenclatura IUPAC. Analicemos el primer compuesto que tenemos ahí, que es hierro con oxígeno. Habíamos visto que en la nomenclatura tradicional se dice óxido ferroso, en la nomenclatura Stock se dice óxido de el nombre del metal y entre paréntesis va el número romano con que van a estar actuando, en este caso 2. En la nomenclatura IUPAC se nombra la cantidad de oxígenos que yo tenga, diciendo en este caso como tengo un solo oxígeno se dice monóxido de hierro. En el segundo caso, fíjense, tengo óxido de sodio. En la nomenclatura Stock se dice óxido de el nombre del metal, en este caso sodio, y el sodio en este caso está trabajando con valencia 1, entonces entre paréntesis en números romanos colocamos 1. ¿Cómo será su nomenclatura o su nombre en IUPAC? Será monóxido, porque tenemos un solo oxígeno, de sodio. En el tercer caso, fíjense, tenemos el óxido cúprico. Su nomenclatura en Stock será óxido de cobre, entre paréntesis 2, porque está actuando con la valencia 2. Su nomenclatura en IUPAC será monóxido de cobre. Y en el último caso es óxido férrico. Su nomenclatura Stock será óxido de hierro, entre paréntesis 3, porque está actuando con la mayor valencia, con la 3. Y su nomenclatura IUPAC se dice trióxido de hierro. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y a practicar.